La reina. La reina. O sea, si entonces yo le digo, lo cambié que de la carga en película, pues lo que está justo. Es que eso que yo es la primera película de animación que tengo. ¿Quién sigue? ¿Quién falta en la lista? Faltas tú. Ah, no, 863. Isa, ¿cómo hago para que aún puedas quedar en el grupo? Te siento tranquila mirando los nombres de apellidos. Ah, bueno, dale pues. Colócale ética y sociedad. Colócalo, sí, ética y sociedad. Yo creo que ustedes les van a pedir el favor que se corren un poquitico con ella para yo poder trabajar en este pedacito de tablero. ¿Ah?
Nos quedan como en una isla, ¿cierto? Ahí podemos trabajar. Bueno, tenemos entonces aquí registrados 18 compañeros, faltando Salomón, ¿cierto? ¿Quién más falta de los muchachos? ¿No? ¿Ya terminó, cierto? No ha terminado. Ah, carajo, eso. Ok. Es que le vaya bien. Bueno, muchachos, buenas noches y bienvenidos y bienvenidas. Entonces, ustedes van a ver, o ya se dieron cuenta, que aquí en este grupo tenemos compañeros de ingeniería, una compañera de contaduría y compañeros de administración de quinto semestre, que de sexto semestre y de noveno semestre. Esto es una materia transversal, es decir, que se da en todos los programas. No, no es un curso de relleno. Esta materia o este curso, digamos que se dista de todas las materias de las disciplinas de cada uno está cruzando. Aquí no vamos a ver temas de ingeniería, ni temas de administración, ni vamos a ver temas de contaduría, absolutamente nada. Aquí vamos a centrarnos en esta materia a una que se llama humanidades. ¿Sí la han visto ya en algún semestre? No, ¿cierto? Y en el pensum de todos ustedes aparece esa materia. Esta materia se llama Seminario, Problemas del Hombre y la Sociedad Contemporánea. Señor, yo la tengo diferente. ¿Cómo la tienen? Colombia crisis política de la humanidad y la... Sí, ya vino de media hora y me dijo que era la misma materia. Listo, pero vale la. No, porque por todo. Sí, no, muy vale la observación. Contemporáneo. Bueno, en adelante vamos a llamar para cortar todo ética y sociedad. ¿Les parece? Pues para efectos legales, y se llama Seminario Problemas del Hombre y la Sociedad Contemporánea, pero para nosotros pues, va a ser internamente ética y social. ¿A qué les suena entonces a ustedes este curso, muchachos? Hagamos como una pequeña, ¿cómo se dice? Prueba inicial. ¿A qué les suena este curso?
Y a uno, pues, porque es que hablando todo no se entiende. Comportamientos que se debe tener como profesional, porque incluye la palabra ética. ¿Qué otro concepto? ¿Cómo comportarse el hombre en la sociedad? ¿Cómo comportarse el hombre en la sociedad? Eso también, claro, eso es parte de la ética. ¿Qué otro concepto? Bueno, bien. Vale, gracias. Vea, en esta ocasión, lo que vamos a hacer, primero les quiero contar cuáles son los temas que vamos a tratar acá, para que miremos esa relación. ¿Alcanzan a leer allí o no? Mire, en la primera unidad vamos a hablar de pluralidad, identidad y valoración de diferencias. En el tema 1 vamos a hablar de alteridad, vamos a hablar de otredad y cuestión del otro. Vamos a hacer un caso de estudio del sistema internacional, un caso de estudio del sistema Colombia. En la unidad 2 vamos a hablar acerca de participación y responsabilidad democrática. Vamos a hablar de Constitución Política de Colombia, derechos humanos. En la unidad 3 vamos a hablar de convivencia y paz, teoría del conflicto y su resolución. Caso de estudio, Colombia y la Cátedra de la Paz. Entonces, diría uno, nos estamos alejando de lo que es la ética y hablar de sociedad y de ética. ¿Cierto? ¿Y esto así o no? Porque pensaríamos que cuando vamos a hablar de ética, entonces vamos a hablar de comportamientos, de la moral, de lo bueno, de lo malo, lo que es bien para mí, pero que puede ser para otro diferente. Entonces, como pueden ver, aquí vamos a hablar de constitución, de participación, responsabilidad democrática, convivencia y paz, participación y responsabilidad. Vamos a ponerle mucho cuidado a estos conceptos, mis apreciados, porque el concepto, si bien es cierto que es en términos etimológicos va a ser nuevo, es un término que, pues, digamos que en la vida cotidiana cada uno lo vive, cada uno es partícipe de ese concepto. Cuando uno empieza a asistir a talleres sobre resolución de conflictos y sobre convivencia y paz, empieza entonces uno a hablar de estos temas que el curso nos presenta. Y hay unas palabras que desconocemos totalmente. ¿Ya que antes? Una palabra que se llama alteridad. ¿Alguien ha escuchado esa palabra? Alteridad. No, Wilmer, ¿lo estás buscando? Espérate, por favor. Angie, ¿lo estás buscando? Ok, espérate, por favor. Entonces, ¿quién ha escuchado esa palabra? Y es que para poder entonces entender todo esto de conflicto y paz y de convivencia y democracia, de participación, debemos de tener muy claro o tratar de tener muy claro el concepto de lo que es la alteridad y lo que es la otredad. Que en esencia, cuando logramos entender y cuando logramos, digamos, aplicar o ejercer esa acción de la alteridad y la otredad, podemos entender mejor por qué surgen los conflictos y por qué hay veces dejamos que se avancen y se escalen tan agudamente conflictos que se podían haber solucionado a partir del reconocimiento de la identidad, de las cualidades de las personas que pertenecen a mi grupo y las
y los otros que no tienen mis características y que pertenecen a otro grupo. ¿Hasta ahí me estoy haciendo entender o no? Ojo, porque el tema lo puedo enredar tratando de explicarles, o ustedes pueden no entenderme en las ideas. Igual ya lo vamos a ver en las diapositivas. Por eso es importante entonces que si no entendemos el concepto, profe, no lo entiendo. ¿De acuerdo? Entonces, para ir avanzando en los próximos encuentros, vamos a empezar a definir y a comprender esa palabra alteridad. Y les voy a pedir un favor. La mitad de este grupo, de este salón, va a buscar en sus cacharritos el significado de la palabra alteridad. Y la otra mitad del grupo me va a buscar el significado de la palabra otredad. Y vamos a tratar de encontrar un concepto con eso que ustedes están viendo ahí y con lo que ustedes están viendo ahí. Por favor. ¿Qué tengo que hacer para señor? Colombia Cristo Seminario. Ya va a realizar mañana hoy, pero es lo mismo. Sí. O sea, la guía ahora y se la cambian para el tercer día. Sí, señor. Sí, sí, está bien. Tráete una sillita allí, por favor. Ah, ¿qué silla? Bueno, sí, dale. Ahora me dicen para incluirte, por favor, en el listado. ¿Cuál es tu nombre?
César López. Bueno. Ya, listo. ¿Tenemos el concepto o no? ¿Sí? ¿Ya lo escribieron? ¿Ya lo escribieron? ¿Ya lo escribieron? Ahora que están escribiendo. Ya lo tengo. Ok, bueno, bien. Entonces, antes de continuar, miremos cuál es el propósito de este curso. ¿Sí? ¿Alguien que me quiera ayudar con la lectura, por favor? ¿Ya uno? La era contemporánea, el propósito general. ¿Sí? La era contemporánea se ha caracterizado por guerras de poder, tanto en el ámbito nacional como internacional. Aspectos que marchan a la par de una economía de mercado donde la pobreza y el deterioro ambiental se vuelven una constante. ¿Coincidimos con eso o no? Continúa. Asimismo, el individuo se sumerge en el tema de la productividad, volviéndose más individualista y fortaleciendo su intolerancia, crisis de valores, pérdida de sentido de vida, conformismo, desgano y desesperanza. Quiero que lo tomen cuidado con palabras de intolerancia, crisis de valores, pérdida de sentido de vida, conformismo, desgano y desesperanza. Y yo coincido que eso es el pan nuestro de cada día de muchas personas de la sociedad, en todo el mundo, sobre todo el tema de intolerancia y crisis de valores, que cada vez, a mi modo de ver, se acentúa más. Por ello, es necesario propiciar un cambio de mentalidad que debe partir de un individuo inmerso en una sociedad. Es fundamental retomar al individuo y pensarlo como ciudadano en cuanto a ser con derechos y deberes, que no solo reconozca su historia, sino que también se conviertan en agente partícipe, crítico y reflexivo. Entonces, a partir de ese concepto de alteridad y a partir de ese concepto de otredad, de manera muy general, estos conceptos son mucho más profundos y abarcan un estudio y una conceptualización mucho más avanzada. Pero aquí lo que vamos a tener es un acercamiento a esos conceptos para que entendamos entonces propiciar un cambio de mentalidad que debe partir de un individuo inmerso en una sociedad. Es fundamental retomar al individuo y pensarlo como ciudadano. Es decir, empezar a reconocernos en el otro y a reconocer el otro. Tal vez si empezáramos a profundizar y entender esos conceptos de manera muy clara, podríamos tal vez evitar minimizar que permitan un dato es como para uno seguir nos distraemos y perdemos la paloma, ¿cierto? Decía entonces que reconocer al ciudadano, reconocernos y reconocer al ciudadano. Y tal vez por desconocimiento de ese reconocimiento, de esas cualidades y de ser ese otro, estamos cayendo en tanto conflicto y estamos cayendo en tantas diferencias que lo que finalmente están haciendo es permitir la generación de violencia en todos sus géneros y en todas las condiciones y en todas las sociedades y en todas las culturas. Este tema no es excluyente de una sociedad, de un grupo, no.
este tema de los conflictos y es universal. Es universal y es muy antiguo. Tampoco pues vamos a decir que esto es nuevo, no. Pero de pronto vamos a encontrar mediante una reflexión, una introspección, que sí no estamos reconociendo esa otra persona. No estamos reconociendo ese otro sujeto. No lo estamos viendo como deberíamos de verlo. Y ya vamos a ir entonces explicando para que, profe, me están enredando. Ya lo vamos a ir viendo. Hasta aquí hay un poco de comprensión en lo que quiero transmitir. Yo les mando esto al grupo porque no tenemos plataforma. ¿Quién tiene plataforma de este curso? Yo les voy a enviar entonces al grupo que acaba de crear Isabela este material y todo el material que vamos a tener en el grupo. ¿De acuerdo? Sigamos entonces. Sigue por favor, Alejo. ¿Tenías en dónde? Crítico y reflexivo. Crítico y reflexivo. Reconocer los elementos que componen la ciudadanía responsable a través del correcto uso de los derechos civiles y políticos, la participación y la convivencia pacífica en la sociedad. Esto es lo que esperamos entonces, que al finalizar cada uno tengamos esa concepción, ese conocimiento y podamos entonces a través de ese uso correcto de mis derechos como sujeto, mis derechos, pero que también son los de otra persona, ¿sí? Podamos entonces tener una convivencia pacífica en sociedad. Uno pensaría, y eso me lo preguntaba yo a un instructor de derechos humanos, hace algún tiempo le preguntaba yo, ¿acaso a nosotros nos faltó desde la academia o nos faltó desde la casa entender este tema de los respetos? Ojo, no de los derechos humanos, sino de reconocer la otra persona y de reconocer los individuos. De pronto nos hubiéramos evitado tantos conflictos, ¿cierto? Conflictos que muchas veces nacen de disputas, diría uno, banales, sin sentido, con el vecino, con la familia, con el amigo. Y eso se nos va volviendo un tema que ya no se puede soportar y se llega muchas veces a tomar acciones o decisiones drásticas, ¿cierto? Bien. Angie, ¿alcanzas a leer? ¿Sí? Son los objetivos específicos. ¿Qué será, qué será la pluralidad? ¿Qué es ese concepto de pluralidad? Todos de diferentes culturas, todos de diferentes condiciones, todos de diferentes religión, todos de diferentes pensamientos o ideologías políticas, todos de diferentes condiciones sociales, todos de diferentes condiciones o academia. ¿De acuerdo? Esa es la pluralidad. Sigue. Bien, muchas gracias. Entonces, eso es lo que queremos a partir de identificar y establecer ese concepto de alteridad y otredad. ¿Estamos?
¿Alguna pregunta hasta dónde voy? Tenemos tres unidades: pluralidad, identidad y valoración de diferencias. La segunda, participación, responsabilidad democrática. Y la tercera, convivencia y paz. Bien, entonces vamos a empezar con la unidad 1, pluralidad, identidad y valoración de diferencias. Y empecemos entonces a mirar qué resultados o qué conceptos encontramos de este lado cuando estábamos hablando de la alteridad. ¿Quién quiere empezar? Sí. Es reconocimiento del respeto de la existencia del otro como alguien diferente a uno mismo, que tiene la capacidad de comprender y aceptar las personas, perspectivas, culturas, valores y formas de vida distintas a las propias. La actividad es clave en la empatía, el diálogo y la convivencia social. ¿Quién nos tiene concepto? Es una habilidad de ver al otro, ¿no? Pongámosle lo más. Surge como la idea de ver al otro, no desde una perspectiva propia, sino teniendo en cuenta creencias y conocimientos propios del otro, lo cual exige tener un mayor acercamiento, diálogo y entendimiento sobre el otro. ¿Alguien entendió eso? No, es que hay que tratar de... Lo que pasa es que a veces las personas se toman las cosas personales y no entienden, digamos, que a las demás, ¿cierto? Cuando yo tengo una conversación con usted o con cualquier persona y tenemos alguna diferencia, es como tratar de entender por qué surge la diferencia, ¿cierto? Y no cerrarme en mi espacio y que sea lo que mi creencia, sino yo entender usted por qué tiene como esa incomodidad o qué es lo que le produce esa incomodidad, ¿sí? Porque los seres humanos somos nosotros muchas veces no es lo que quiera y lo que diga, sino que nos cerramos a lo que nosotros queremos que sea. A nuestras convicciones, a nuestras creencias, a nuestras costumbres o a nuestro parecer. Y no le damos el espacio o no entendemos a la otra persona que también tiene unas creencias, unas costumbres, ¿cierto? Y ahí es donde realmente salen las diferencias y es donde se forma el conflicto. Él tiene unos arraigos, tiene unas creencias como yo las tengo, tiene unas convicciones como yo las tengo. Yo también lo veo como por un lado, como de la empatía. Ojo, porque el concepto de empatía puede rayar y se puede confundir pretendiendo tener ese concepto de alteridad, pero si está, sí está ligado. Porque, pues, porque también es entender que si la persona tiene un problema o alguna situación, ¿por qué lo hizo de una manera? ¿Por qué piensa de esa manera, así como dice nuestro compañero? Porque pues no todos vamos a actuar de la misma manera en un problema o en otro. Entonces también es entender y apoyar como a esa persona el por qué lo hizo. De esa manera. Pero lo que pasa es que voy a decir algo que no, yo lo leí, que decía, la empatía puede rayar con cinismo, ¿cierto? O con hipocresía mejor. Es decir, sí, yo tengo empatía, me pongo en parte. Pero no es lo que realmente yo estoy valorando o entendiendo. La empatía se puede prestar para no ser condescendiente en la situación.
Y ahí es donde, más que la empatía, que debería ser el respeto para que haya una empatía, es buscar cuál es la objetividad de la situación. Sí, la empatía a mí me permite decir, venga, entiendo la situación, entiendo tu problema, entiendo tu dolor, entiendo tu necesidad. ¿Cómo poder Pero no va como tan. Pero, venga, ¿por qué eso? ¿Por qué actuaste de esa manera? ¿Qué te lleva a hacer esas cosas? ¿Qué te lleva a pensar así? Respetando. Bien. Quiero que vuelvas a leer el concepto nuevamente. Surge como la idea de ver al otro, no desde una perspectiva propia, sino teniendo en cuenta creencias y conocimientos. No desde la perspectiva mía, sino de la perspectiva, ¿o de qué? Teniendo en cuenta las creencias y conocimientos propios De del la, otro. de la otra persona. Cuando yo reconozco que esa persona tiene unas cualidades diferentes a las mías, yo ya puedo entonces reconocer y puedo a partir de ahí entrar en un diálogo franco. ¿Qué más decías? Lo cual exige tener un mayor acercamiento, diálogo y entendimiento sobre el otro. Mayor acercamiento, mayor entendimiento. ¿Qué más? ¿Quién tiene otro concepto? Tú me repites el tuyo ahora, amiga, por favor. ¿Quién más tiene otro concepto de alteridad? Es el descubrimiento que yo hace de otro, lo que hace surgir una amplia gama de imágenes de otros, de nosotros, así como funciones múltiples del yo. Explícame eso. A ver, este tema de alteridad y este tema de otredad y este tema de mismidad, el tema de mismidad son conceptos que se trabajan desde el tema de antropología, desde la disciplina de la sociología, ¿sí? Explícame entonces eso. Pues entender a las demás personas. No, eso ya lo dijimos. Y aquí mismo, uno toma pues como semejanza de que uno también puede ser igual o puede hacer también. Bueno, venga, vamos por partes. Primera parte de la lectura. Dice, es el descubrimiento que el yo hace el otro. Listo. El descubrimiento que el yo. Y cuando uno habla del yo, está también hablando de qué? Del ego. ¿Cierto? Es la capacidad que uno tiene de entender la situación, el momento. Es como yo entenderlo hasta usted y dice, ay, es que yo llegué tarde. Y pues sí, a mí me incomoda que se llega tarde, pero Porque llego tarde. es que yo tengo un problema familiar, tengo a mi hija enferma, o me cogió la tarde porque salí rayado. Son diferentes situaciones. Ok, listo, usted salió rayado, no hay problema, pero pues la próxima vez hablamos con un poquito más de tiempo. Eso podría ser un ejemplo, pero todo no se les puede devolver. Es que tenemos que tener empatía con el otro y estar en los zapatos con el otro, porque entonces, Esa frase que él dice es como más como el descubrimiento que uno hace es que el otro es diferente. bueno, entonces, Por ahí. sí. Otra vez, ojo. No, Es el descubrimiento que ¿Quién no está entendiendo el concepto? ¿Quién no lo está entendiendo? No les dé pena, si yo no he entendido nada, pues. ¿Me puede explicar otra vez? Otra vez. es el descubrimiento que el yo hace del otro. O sea, lo que yo hago, mi ego, llamémoslo ego, yo ego de la otra persona. Continúa. Porque hace surgir una amplia gama de imágenes de otro. Lo que hace surgir una amplia gama de imágenes. ¿Qué tipo de imágenes? Todo lo negativo. No como los pensamientos que uno hago hacia él. Todo lo que yo No, pero no solamente Por eso, ¿usted cuántas imágenes de salud? No, pero no todo tiene por qué ser ¿Cuántas mal. ideas le llegan a la cabeza? No sé, no necesariamente. No no necesariamente tiene que ser algo malo.
Pero Sí. bueno, para que haya la diferencia, se le tiene que llegar a la alternativa. De alguna manera sí es cierto, porque es que tenemos cualidades y tenemos unas condiciones que nos hacen aceptar o no esa persona. De eso, cuando uno tiene un conflicto con alguien, es porque dice no, ya, y sacamos, cierto, decimos no y continúa más. Continúa. Contrasta con las imágenes mías. Es que para que tengamos esa identidad, esa imagen que yo tengo tiene que ser la misma imagen que yo tengo. Si no, tenemos diferencias. Uno empieza comparando el otro con lo de uno. Si somos afines, venga para acá. Y creamos un grupo, creamos una sociedad. Y los que no pertenecen a ese grupo, los que no son afines, son los que llamamos los otros, que son los que son ustedes. ¿Sí lo entendieron? ¿Quién más quiere participar con el concepto de sí, así está? Muy bien, ok. Vale. Un concepto filosófico y social que se refiere a la capacidad de reconocer y valorar la existencia del otro como diferente de uno mismo. Se basa en la idea de que la identidad propia se define en relación con los demás y que el reconocimiento de las diferencias es esencial para la convivencia. Aquí hay otro concepto que nos puede ampliar o contribuir a conocer mejor esto. Espérenme, yo donde tengo la... Estaba allá. Sí, pero alguien vino. Bueno, ahí. ¿Puedo ver esto? Uy, Isa, ahí sí que pena voy a necesitar que te ubiques. Venga, aquí un ladito para yo poder. O hacia acá. Hasta ahí en esta silla, bueno. ¿Qué? Privilegiado. Y pongamos esto por acá. Entonces, la alteridad reconoce que, primero, yo tengo un concepto, Michelle, no, tú tienes unos conceptos para que pongamos aquí unos conceptos. Dice, la alteridad surge como la idea de ver al otro, desde una perspectiva propia, sino teniendo en cuenta creencias y conocimientos propios del otro. Entonces, ver al otro, Sí, ¿y cómo? Como la idea de ver al otro no desde una perspectiva propia, sino teniendo en cuenta creencias y conocimientos propios del otro. Espérate que no cogí la idea. Es que la quiero poner acá para que ustedes quiero es que tenemos varios conceptos que ayudan a construir en el conocimiento esa palabra. Es como, Y la primera por aquí le doy. como ver al otro como es. O sea, no verlo como yo quiero que sea, sino como es. Allá vamos a llegar. No es como yo quiero verlo, no es como me conviene verlo a mí, no es como yo necesito verlo, sino que es como esa persona es. Y yo debo de reconocer que esa persona es así. ¿Estamos? Daniela, lee por favor para sacar un concepto de tu lectura. Listo, déjamelos ahí. Reconocimiento. Y respeto. Continúa.
Aquí tenemos un concepto. Sigue, si sacamos otro. Segundo, comprender. Comprender. Comprender y aceptar que las otras personas perspectivas, culturas, valores, y formas de vida a los niños. Va a colocar aquí a los niños. ¿Listo? ¿Terminaste ahí? El tuyo. Y también teníamos ahí un dato chévere. Surge como la idea de ver al otro, no desde una perspectiva propia, sino teniendo en cuenta creencias y conocimientos propios del otro, lo cual Aguántame. exige tener un mayor acercamiento, diálogo y entendimiento sobre el otro. Devuélvese un poco, por favor. Explique mejor. Surge como la idea de ver al otro, ¿Sí? no desde una perspectiva propia, ¿Sí? sino teniendo en cuenta creencias y conocimientos propios del otro, lo cual exige tener un mayor acercamiento Teniendo creencias, ¿sí? y conocimientos propios del otro, Teniendo creencias Y conocimientos propios. del otro. y conocimientos propios del otro. Bien. Wilmer, ¿qué está esto ahí? Ah, Carlos, ¿qué tenías tú qué diste? Es el descubrimiento que el yo hace del otro. Lo que hace surgir una amplia gama de imágenes del otro, de los otros, así como Víctor de Burke y entender que Ese es más filosófico, ¿cierto? Más filosófico. Bien. Entonces, descubrimiento, el yo hace del otro. descubrimiento que el yo hace. ¿Sí? Una gama de imágenes. Imágenes. Listo, dejémoslo ahí. Ya ¿tú tenías otro? Sí, o sea, ser otro o ser diferente. Ver al otro no desde una perspectiva propia, sino teniendo en cuenta creencias, conocimientos del otro. O mejor decir, reconociendo que el otro es diferente. Entonces pongamos esta. Que el otro es diferente. Bien. ¿Quién no tiene claro ese concepto ahora? ¿Quién dice, no, yo no entendí? Escriban por favor esos conceptos. O tomen en la foto, no sé. ¿Qué necesito? ¿La quieren? ¿Apoyar? Ok.
algo mucho quisiera volver a recordar. Cuando yo reconozco lo que es propio de esa persona, tal vez fue por acá que me dijo, y no lo que yo quiero que él sea, ¿cierto? Eso es esencial. Voy a ponerlo. ¿Cómo lo ponemos? Reconocer que es diferente y no es lo que yo quiero que sea. Porque sí, si hacemos una meditación, una introspección, hay veces que vemos es que la gente que está a nuestro alrededor piense como yo pienso o siga las ideas que yo tengo o que reafirme siempre mi yo. Y cuando alguien me dice, no, estoy equivocado, no. O cuando uno dice, o cuando alguien te dice, no estoy de acuerdo. ¿Sí? O cuando uno va a buscar cuando uno va a buscar sus, digamos, grupos, uno busca esas identidades, pero muchas veces no es reconocer que otro es diferente y no es lo que yo quiero que sea. Y de pronto hemos escuchado esa palabra de amigos o amigas o familia. Es que usted no es como yo. ¿Sí la hemos escuchado o no? Esa es la palabrita. Santiago y Salomón, ¿quiénes llegaron después? Ahora para tomarle los datos de teléfono, les correo, por favor. ¿De acuerdo? Dani, ¿usted qué escribió? ¿Qué buscó? Ah, no, usted no estaba, Sebastián. Bueno, que ese concepto en filosofía trata de poder identificar al otro desde un yo. Eso quiere decir tener la capacidad de entender al otro, considerar su postura sin perder nuestra perspectiva. Oiga, eso fue interesante. Sin perder mi perspectiva es entendiendo que esa es la posición de él, que no tiene que ser la mía. ¿Listo? Hasta aquí queda claro ese concepto de arte. Ya lo vamos a ver en la presentación ahora más rápidamente, pues porque ya lo hemos discutido. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Entendimos este concepto? Bueno, entonces vámonos para la otro concepto que se llama la otredad. O sea, digamos que no tanto es que sea lo contrario, sino que es que es el otro, la condición de ser otro. Entonces, ojo, ¿puedo borrar esto? ¿Ya lo escribieron todos? ¿Lo escribiste ya? Bueno. En todos sus años de feliz existencia, o en todos los cortos semestres que llevan algunos o los meses que llevan otros, ¿habían escuchado esta palabra? Es un aprendizaje totalmente nuevo. Sin embargo, ustedes sí habían escuchado ese concepto por ahí, de que hay que ver la otra, que hay que respetar, que las diferencias, ¿cierto? O nosotros sí no lo habíamos escuchado. Y que esto es diferente, que esto puede pensar diferente, y que yo pues puedo aceptar esa diferencia. Eso es lo que veníamos trabajando y lo que hemos venido haciendo, pero no lo teníamos en ese concepto. Y es más, de pronto no habíamos interiorizado ese concepto y no somos conscientes de la magnitud, lo digo de esa manera, o de lo que abarca esa palabra de la alteridad.
de entender la persona, la existencia del otro como alguien diferente, de entender que tiene que entender y aceptar, porque muchas veces entendemos, pero no aceptamos. Ojo, que muchas veces entendemos, sí, es que no es así, déjenlo. Eso es, pero no aceptamos. Y entre entender y aceptar empieza el conflicto. ¿Por qué? Porque yo puedo entender, pero no acepto. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Sí. Vea, no, por favor. Cuando yo les envíe a la plataforma, perdón, al WhatsApp, la información que sea, me gustaría mucho que me colocaran la manito para entender que sí recibieron mi material o que sí recibieron el mensaje o alguna cosita, ¿sí? Que a veces uno manda los materiales y como que, ¿será que sí lo recibió? Bueno, entonces vamos. Entonces aquí siempre ya empezamos a hablar de otro concepto, pero pues que está muy estrechamente relacionado, y es que empezamos a hablar del otro o de los otros de una manera excluyente. Los excluimos, están por fuera, podría yo decir, de nuestra conveniencia, o podría estar por fuera de nuestro círculo. Pues porque nosotros hacemos que eso de alguna manera suceda así. Entonces, ¿quién quiere arrancar con el concepto de otredad? Otredad viene de otro, ¿de acuerdo? Vale, ¿quién? Ninguno. Vale. Ya, lanza un poquito más la voz para que todos escuchen. Dale. Concepto fisiológico o sociológico que se refiere. Perdón, no es fisiológico, filosófico. Porque fisiológico es de otra cosa. Tranquila. Entonces aquí ya empezamos a hablar de reconocimiento de diferencias. ¿Qué más? Entonces ven, pongámosla ahí una vez para que no tengamos que volver. ¿Cuál es? ¿Sí? Referente a qué? Referente. Y se reconoce diferente. Referente a ser diferente a la mayoría. Uno mismo, la mayoría. Bien. Aquí ya empezamos a hablar de reconocer que yo soy diferente. Y reconocer que también hay gente diferente. ¿Tú qué copiaste? ¿Qué escribiste? Ese resultado de conceptos filosóficos como social, a través del cual el grupo se define a sí mismo, tiene una identidad diferenciada. ¿Listo? ¡Ojo! ¿Un grupo qué? Un grupo se define a sí mismo, crea una identidad y se diferencia. Se define a sí mismo
Crea una identidad para, ¿cierto? Para. Y se diferencia, Y se diferencia de otros mecanismos. dice diferente de otro grupo. Sí, grupos. ¿Me puedes explicar qué significa eso? Puede ser una comunidad étnica. ¿Una qué? Una comunidad étnica. Muy bien. Eso. El grupo se define a sí mismo. El grupo se define a sí mismo. Crea una identidad. Y se diferencia de otros grupos. Por eso nos tenemos una comunidad indígena que se llama Pueblo, que se refiere a otra comunidad. ¿Cómo se llama? Pueblo. De la loca. Entonces, Ah, bueno, sí. Entonces, los grupos, bueno, grupos, eso está bien. ¿Cierto? Digamos lo que entre esos conceptos es un grupo de ingenieros, son diferentes a los grupos de administradores o de contadores, viceversa. Las etnias, las religiones, los pensamientos políticos, ¿bien? ¿Cierto? Esas personas cuya identidad, ojo, pertenece a un grupo, excluye a los que no se identifican con el grupo. Luego a estos los llamamos los otros. Recuerden que estamos hablando de otredad. Pues sí, eso se sabe. Yo estoy en un grupo y los que están allá son otros, ¿cierto? Porque no quieren estar acá. No quieren, es diferente a que no aceptamos lo que somos. Y eso nos relaciona, nos lleva entonces al tema de alteridad. Si yo quiero estar con el grupo de usted, no. Luego no lo estoy reconociendo. ¿Entendieron ese? Pero creo que eso es la religión de la política, tanto los. Pero no tengo ni idea. Sí, lo que pasa es que por eso yo les decía, vea, asociamos esa palabra alteridad, esa palabra otredad a los temas de convivencia. Pues porque ya nosotros tenemos que hacer un grupo diferente a otro grupo, ¿cierto? Pero aquí, Normalmente, por ejemplo, yo puedo hablar con ellos normalmente y lo van a escribir. Entonces, vamos a hablar de la política. Ya estamos en el mercado. sí, claro, y en partidos, y en etnias, y en el barrio, ¿cierto? No hablamos pues de Playa Baja, Playa Alta y Playa Media en el mismo sector del barrio, ¿cierto? Pues los condominios, jocosamente no estamos hablando de los de Playa Alta, que son los de mejor ubicación, los de Playa Baja, por ahí en la cola que van con el Guadual, ¿cierto? Que es el condominio, y todos son de clase alta, media y bien condominios, pero dentro de eso hay otros, estamos excluyendo porque no pertenecen aquí. Tiene como ese concepto de otredad por la música, que la música que siempre la tenemos y que todos los días hablamos del otro, de nosotros o de la otra. Pero miren la connotación que tiene esa palabra otros y esa palabra de alteridad. ¿Estamos? Bien, ¿qué otro concepto tenemos de otredad? Jonathan, ¿qué buscaste? ¿Qué escribiste? La forma entre el grupo o personas. La forma en como un grupo o personas del grupo, ¿no? Percibe
como un grupo percibe, ¿cierto? Y a otro como diferente, a otro como diferente. ¿Qué más? De sí mismo. Se refiere a la condición de ser o percibirse como diferente o ajeno a uno mismo o a un grupo. Condición De ser o percibirse como diferente o ajeno a uno mismo o a un grupo. condición de me ayudas tirando esa palabra percibir. Ese es ese. Entonces, concepto. Percibir es pensar. Entonces, Sí, percibir. Sí, sí. Condición de percibirse como diferente o ajeno como diferente o ajeno a uno mismo a uno mismo o a un grupo. a un grupo. Bueno, yo sí reconozco que tengo que ir al curso de caligrafía al seno. Sí, pues uno sabe cositas, pero yo no me pasé en caligrafía arrastrado. Dale. Y se usa la filosofía. Se construye en relación con el otro. ¿Cómo se construye una relación con el otro? Dice, se usa en la filosofía, sociología y la antropología para describir cómo la identidad se construye en la relación. Ah, ya, cómo las entidades se construyen en la relación con el otro. Voy a colocarla. Bueno, ¿qué tal la introducción a ética y sociedad o a problemas del hombre y la sociedad contemporánea? ¿Qué opinas? Jonathan. ¿En mi país, qué opinas? Ya, están como confusos, ¿qué? Pero bueno, ya sabíamos de las cosas, pero sabíamos como el nombre. Sí, ahora sí. Nosotros permanentemente estamos y podríamos hablar aquí de otra palabra. Ninguno. El ninguneo. ¿Saben qué es esa palabra? ¿No la han escuchado? ¿Cómo? Ninguno, ninguneo. ¿Qué es el ninguneo? Y mi país y mi país. No. Ustedes sí. Pero, a ver, Es como decir, vamos a imaginar que hay alguien. Ustedes sí, pero ustedes no. O ustedes sí, pero ni usted ni usted. Es como exclusión. ¿Qué? Sí. Entonces lo sacamos. Y dentro de 8 días, entonces vamos para el parque del café. Ah, sí, todo, pero ni usted ni usted.
los ninguneamos. Porque ahí sí es que no estamos reconociendo ni siquiera su existencia. Lo estamos dejando por fuera de todo. Y esa palabra, ¿no se habían escuchado? Ninguneo. Y esa palabra o ese ninguneo es muy propio y se aplica y se evalúa mucho en términos de acoso laboral. Entonces, el acoso laboral contempla la palabra ninguneo, que es cuando se excluyen los colaboradores de las actividades. ¿Qué significa? Segregar. Segregar. ¿Qué es segregar? ¿Qué significa segregar? ¿Qué significa la palabra segregar? Busquen. Fragmentar, apartar, dividir. Segregación racial. ¿Dónde? Separar o apartar. En la relación con el otro. Lo que pasa es que, como no te dicen por eso, muchachos, yo tengo que voy a buscar un traductor de escritura. ¿Qué más? ¿Qué encontramos de segregar? Apartar, fraccionar, seccionar, dividir, abrir. Hablamos de segregación social. Los unos acá y los otros allá. Los otros allá y nosotros acá. Porque entonces se toma el juicio acelerado de la otra persona, si es tímido, que no lo vea, que engrana ellos en el grupo, entonces usted ya lo juzga y lo comienza a hacer acoso laboral. O simplemente por el color de piel, o simplemente porque no está de acuerdo con el gobierno de ahora o está en desacuerdo. Yo estoy de acuerdo con el gobierno de ahora y él no está, o yo no estoy de acuerdo y él sí no está, o porque yo voy a estar en la iglesia y él no está. Todo eso hace que hay esa segregación. Entonces apunten ahí otra palabra nueva para su léxico: segregar o segregación, ninguneo. Y eso es bueno porque entonces quiere decir que en la clase hemos aprendido a entender el tema de la alteridad, tema de la otredad, además y de manera gratis, segregar y ninguneo. ¿Listo? Que son formas perversas pues de relacionarnos dentro de una sociedad, dentro de un grupo. Hablar de ninguneo y hablar de la segregación, eso es, pues, no debería, pero lo es. Sin duda alguna, ustedes han escuchado o han escuchado noticias, han visto noticias donde se habla de segregación racial. Eso que no tengan en cuenta aquí. Bueno, entonces rápidamente vamos Oh, qué locura. Las gafas, no encuentro la qué locura, loco. Qué locura, loco. Bueno, listo. Completamente con la cabra. Lo que Dios, voy a saltarme esto, igual ustedes lo van a leer, ¿cierto? Esta imagen entonces nos muestra, nos enseña diferentes fisonomías, ¿cierto? Pues diferentes tipos de personas. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? Las presentaciones son varias, pero voy a tratar de ir pues un poco más acelerado, dado que ya hemos discutido el tema de lo que nos concierne, ¿de acuerdo? Simplemente quiero mirarlas para que ustedes cuando les llegue su grupo, pues los tengan ahí y repasen si el concepto no puede mirarse. Bien, entonces, ¿qué más hay? Dale, Salomón, gracias. Pluralidad. Alteridad. Bueno, alteridad. Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias.
Son nociones estrechamente ligadas a los conceptos de tolerancia y alteridad. El concepto de alteridad no es de fácil definición, aunque en principio se puede decir que la alteridad promueve y estimula el respeto por las diferencias. Estamos de acuerdo. Y eso es coherente con lo que hemos venido poniendo. Ok. Continúa, por favor. El problema radica en que esta definición conduce a un error común. Trata de respetar al otro desde el mí mismo. De lo que se trata es de reconocer al otro, pues no es posible concebir el respeto por el otro si no se reconoce a ese otro. El respeto debe fundamentarse en el reconocimiento del otro, y de reconocer no es imaginar o percibir desde el prejuicio o de la mismidad. Reconocer implica aproximación. Esos son los profundos. Bastante. Por cuanto dice, No se trata del respeto, sino que se trata de reconocer. yo puedo respetar sin reconocer. Lo que tiene el ego muy Alto. O yo puedo respetar simplemente porque es mi hijo. O yo puedo respetar porque es una ama. Como persona. Pero no estoy reconociendo. El reconocimiento del otro no es imaginar o percibir desde el prejuicio o la mismidad, o sea, yo mismo, de lo que yo pienso. Reconocer implica aproximación. Continúa, por favor. Ahora bien, Perdóname, ya copiaron esto. Esto lo puedo borrar. Ok. Ahora bien, si se habla de respetar las diferencias sin aproximarse a esas diferencias, se cae en una falsa noción de tolerancia. Perdóname, ahí lo mismo decía. Lo de la tolerancia, que uno dice, sí, yo tolero, pero no estoy entendiendo, y más adelante ese tolerar sin comprender, sin reconocer, me lleva a crear el conflicto. Ojo con eso, porque eso nos pasa. Sí, no, yo soy tolerante, a él no le gusta esa música, a él no le gusta esto, yo soy tolerante. Superfluo, por encimita. Pero si no entiendo, si no respeto esa condición de ese gusto, eso más tarde me va a llevar al conflicto. Si estamos entendiendo entonces esa esencia, esa diferencia, chicos. Sí, no, yo soy muy tolerante. Sí, yo tolero. Ojo, en el momento en que te digo, no me lo van, porque no estoy reconociendo esa diferencia y no estoy respetando esa diferencia. Y eso hace que caiga entonces, empiece en el conflicto. Que si no se trata bien, desde el tema de resolución de conflictos, se vuelve eso no voy a ir. Continúa. Es en este punto donde emerge una noción de tolerancia que no es más que una hipócrita forma de marginar al otro y de incluir serios prejuicios profundamente arraigados. Yo les dije ahora que eso Es es un poquito lo que acaba de decir. encubro los prejuicios diciendo que soy tolerante. Lo que me afecta a mí, yo lo tapo diciendo que soy tolerante. Pero sabes que temprano, como es un prejuicio, yo no lo voy a entender y se me va a llevar a crear un conflicto. La alteridad implica una reflexión sobre la actitud frente al otro. Dicha actitud se fundamenta en la forma de percibir a ese otro. De acuerdo con Julián Naranjo, en 2014, en general, se asumen dos perspectivas bien diferenciadas. Identidad. La primera es Identidad. Se percibe el otro como un igual en el que se evidencian sus ausencias, no sus diferencias. Ausencias de lenguaje, ausencias de conocimiento, ausencia de valores, etc. En otras palabras, el otro se percibe como un igual incompleto que debe ser completado. Un igual incompleto al que es necesario entregarle aquello que le falta y que se espera.
acepte aquello que se le impone como es necesario para ser completo. Es decir, usted le hace falta esto para que sea completo. Porque no esté reconociendo que esa persona es única y tiene sus individualidades y que yo no puedo tratar de moldearlas a mi parecer, a mi juicio. Así pues, de esta forma, percibir al otro no es más que un una Una proyección. de los propios valores en el otro y aparece como la única forma de ver al otro como un igual. Aunque, más que igual, termina por ser bien. Nada Esa es esta última parte, esa fue la que era. es la que debemos de entronizar, la que debemos de analizar. De esta forma de percibir al otro no es más que la proyección de los propios valores en el otro. Y aparece como la única forma de ver al otro como igual, aunque más que igual, idéntico. ¿A quién? Pues sí. Ahora la pregunta es, ¿estamos fallando en ese proceder o en ese pensar o en ese actuar? En muchos campos. Seguro que sí. Simplemente acerquémonos a nuestro anillo más cercano. ¿Quién es nuestro anillo más cercano? La familia. La familia. Y empecemos a hacer ese ejercicio y oiga, ¿cómo así que el profe nos pegó una enredada con alteridad y otredad? Que es que yo tolero a mi hermana porque pone música, no sé qué, a Paola Jara, y a mí me gusta es la música de, no sé, la salsa, y yo la tolero, pero yo quiero que, me gustaría que ella escuchara mi música, o a mí me gustaría que mi hermano fuera como yo, o ese tipo de cosas. Ahí, el sentido más cercano, estamos evidenciando esto. ¿Estamos de acuerdo o no? Diferencia, la otra condición. Diferencia. Se percibe la diferencia en términos de oposición. Lo normal se entiende como superior, bueno y sano, en oposición a lo anormal que resulta inferior, malo, enfermo. Lo normal se entiende como aquello que es cotidiano, como regla social, aquello que es regular, ordinario, en otras palabras. Normal es todo aquello que se encuentra en su medio natural. No se siente la necesidad de reconocer la diferencia de ese otro, pues dicha diferencia se imagina y se imagina desde presupuestos comúnmente aceptados que se sustentan en la interiorización del otro. Como es antagónico a mis preceptos. ¿Qué es antagónico? ¿Qué es antagónico? ¿Qué significa antagónico? ¿Qué es antagonismo? Cuarta palabra para su léxico. Opuesto. Diferente. ¿O no? ¿Qué han encontrado? Otro significado de antagonismo. Posición fundamental o rivalidad. Listo, rivalidad, oposición, ¿qué más? Bien, ustedes han visto cuando ven películas en Netflix el papel antagónico o el premio a actor antagónico de la película. ¿Quién es el papel? ¿Quién es el papel o qué es el papel antagónico de la película? El malo, ¿cierto? Es el malo. El bueno es el protagonista y el papel antagónico es el malo, el que hace el malo. Vamos entonces a saltarnos otro pedazo y vamos a otra edad. Mira eso, esta casa hasta las 8:30. Sí, cuarto, creo, profe. No, yo creo que son las 8:30. Qué pena. Confundí por 15 minutos. Además, ustedes de quedar con familia y me contan. ¡Ojo! Mira esta frase.
Isabel, ¿la quiero leer, por favor? Sí, claro, Isabela. Otredad. La identidad personal puede ser la razón por la que socialmente se identifica una persona como el otro, es decir, no perteneciente a nuestro grupo. Es una definición muy elemental y muy fácil después para que entendamos cuando hablamos de otredad. ¿Cierto? La identidad personal puede ser la razón, la identidad personal, o sea, la de ustedes, por la que socialmente se identifica una persona como el otro. Y cuando hablamos de identidad social, lo que no son las son diferentes, la étnica, la condición económica, académica. Y eso hace entonces que la identifiquemos como el otro, es decir, no perteneciente a nuestro grupo. Es básico. La idea de la otredad es crucial para la sociología y el estudio de las identidades sociales. Este concepto existe gracias a que somos seres sociales. Necesitamos de la presencia y cooperación de otras personas para sobrevivir. ¿Alguien que quiera leer, por favor? ¿Alguno de ustedes? ¿O de ustedes? Los otros, que lean los otros. A ver, Wilmer. No, Bueno, me faltan las gafas. César. Axel. César. Cuando se forma un grupo, para este propósito tenemos una sociedad. Las personas dentro de esta unidad se definen como nosotros. Y los otros son quienes no comparten identidad o pertenencia con este grupo. Ahora que son dos condiciones. Los otros pueden ser aquellos simplemente que no tienen nuestra afinidad. ¿Cierto? Hay otra condición, y esa es la que puede resultar en conflictos, y es que esos otros no comparten. Hay dos condiciones. Una cosa es que usted sea diferente, otra cosa es que no comparta. Yo lo puedo excluir porque es diferente, pero también lo puedo excluir porque no comparte nuestra identidad. ¿De acuerdo? La otredad es la forma en que un grupo o una persona percibe a otro como diferente de sí mismo. Bueno, a ver. La otredad es la forma en que un grupo, una persona percibe a otro como diferente de sí mismo, ya lo dijimos, es una construcción social que muestra la diversidad ajena y resalta la identidad propia. Esta es nuestra identidad, pero reconocemos la diversidad ajena. Puede provocar diferentes sentimientos de interés por lo distinto, pero también de rechazo y negación de lo diferente, que era lo que les estaba tratando de explicar ahora. ¿Cierto? Bueno, ya la próxima presentación empezamos a ver otro temita. Listo, muchachos, dejemos entonces ahí. Bueno, espérense, Angie. Espérense un momentico. Bueno, nos quedan 20 minutos más o menos. Muchachos, pregunta. ¿Entendimos los conceptos? Sí, señor. Fui claro en esos conceptos que compartimos. Fui claro. A ver, niños, por favor. Fui claro. ¿Consideran que esta clase hubo conocimiento, hubo aprendizaje? ¿Vimos algo diferente? ¿Vimos algo nuevo? Bueno, aprendimos entonces el tema de alteridad, otredad. Adicionalmente aprendimos unas palabritas por ahí, de ninguneo, de antagonismo, de ¿cuál fue la otra? De segregar, ¿cierto? De ninguneo. Ya la dijimos, Salomón. Ya, atento, ya la dijimos. I'm sorry. Voy muy rápido. No,
Ojo, ojo, porque Un poquito, pero me duele. sí, Celita, por favor. Mire, es muy importante, muy importante. Empezó muy rápido que me dice. Cuando ustedes estén en clase y no lo entiendan, el profe levanten la manito. No traguen entero, no dejen que sigamos el tema sin entender, porque después vienen los problemas de los trabajos de evaluaciones, qué sé yo, es que yo no entendí nada. Y lo peor, cuando van ¿cómo se dice? A evaluar al docente, malo. El profesor fue claro en los conceptos, uno. El profesor estuvo dispuesto a resolver las dudas y las inquietudes presentadas por uno. ¿Cierto? Sí, no, por eso, yo no entendí. No, el profesor no le entendí nada. Uno, no me refiero uno. ¿Ves? Muchas gracias por la participación, por la asistencia. Nos vemos, si Dios quiere, entonces en otro día. Feliz noche. No, pero ¿dónde le firmo? No, a mí. ¿No ese celular es suyo? El profe está dando balas ahí. Ah.